Seguimos con la fase de crisis para desarrollar la revolución plebeya. Este tema es supremamente, además de interesante, trascendental para la historia del derecho romano. La revolución plebeya se desarrolló, como dijimos, en el periodo arcaico, en la historia, en la fase de crisis. Desde el siglo VI, en el año 509 a.C., con la extinción de la monarquía, hasta el siglo IV, en el año 367 a.C., con la ley de Licines Sestiae, cuando se instauró la república. La revolución plebeya llevó progresivamente al reconocimiento del exercitus centuriatus como una asamblea popular patricio-plebeya que posteriormente constituyó la comitia centuriata, es decir, los comicios por centurias, y al consecuente reconocimiento de los pretores, jefes máximos del ejército, uno de los cuales plebeyo, como cónsules y jefes del nuevo orden estatal, la República Romana. En Roma, la paz, lo que ya yo les había comentado, la paz y la tranquilidad no regresaron a la civitas puritaria, porque a los dos extremos había conflicto. Por un lado, ya lo habíamos dicho, la crisis al exterior por los enfrentamientos con otros pueblos. Entonces se dieron muchísimos tentativos para la conquista de Roma y para someter a los romanos, pero siempre fueron esfuerzos inútiles, pues los romanos lograron vencer. Roma reafirmó, aunque con grandes esfuerzos, reafirmó su hegemonía, su primacía. Esta situación le dio importancia al pretor, jefe de la legio, y también a la plebe, necesariamente llamada a integrar con su masa muy numerosa las filas del ejército romano. Y por el otro lado, la crisis interior, pues la plebe se alborotó en tumultos, descontenta por el tener que soportar gravámenes continuos por tantas guerras y por estar todavía en una posición muy notoria de inferioridad respecto del patriciado. De todo esto se derivaron continuas y graves perturbaciones civiles. Esta revolución plebeya fue un conflicto civil, una guerra civil. Esto era la crisis interna. La población de Roma pues se componía de dos elementos, de seres libres y esclavos, y los libres se clasificaban en patricios y plebeyos, eso ya lo comentamos también, que eran grupos independientes cada uno y determinados por una barrera que los dividía y que llegó a cristalizarse en una lucha precisamente denominada la revolución plebeya. Los miembros de las antiguas familias romanas eran patricios y tenían derecho hereditario a participar en el gobierno, en el senado, es decir, en todos los órganos constitutivos del gobierno. En cambio, los inmigrantes y sus descendientes, que eran modestos campesinos y trabajadores con necesidades grandísimas y condiciones precarias de vida, eran casi todos los plebeyos, los cuales con frecuencia tenían que pedir préstamos
a los patricios que terminaban en situaciones angustiosas, por cuanto un deudor no podía pagar los intereses tan altos por usura. Eran intereses exigidos e iba a parar inexorablemente bajo el rigor del solemne y formal derecho romano arcaico, a través de la rigurosa ley de las 12 tablas y mediante el procedimiento de las acciones de la ley, que autorizaba al acreedor, cuando el deudor era insolvente, a reducir al deudor a la esclavitud y aún a quitarle la vida, lo que afectaba grandemente a la familia del deudor, que casi siempre era plebeyo. El tema de la evolución del derecho romano y las instituciones se desarrollará después en un video, en un capítulo diferente, en la evolución de las instituciones jurídicas romanas. Posteriormente, aunque los plebeyos eran una clase que superaba notoriamente en número a los patricios, no tenían ninguna influencia en el gobierno. Por ejemplo, recuerdo claramente a Tito Livio que dice, los plebeyos se quejaban de que su destino fuera luchar por la libertad y por Roma y el poder romano, mientras Roma, representada por los patricios, oprimía y esclavizaba a sus mismos compatriotas, o sea, los plebeyos. Debido al desarrollo de las luchas sociales por esta revolución plebeya, una de las causas de crisis en la política interna fue la violenta acción revolucionaria desarrollada por la plebe, especialmente para obtener que dos grandes eran los puntos de reivindicaciones, las famosas reivindicaciones. Primero, el alivio de sus condiciones de subditanza. Los plebeyos estaban ya cansados de ser súbditos, de estar por fuera del gobierno. Segundo, la plena parificación desde toda perspectiva entre patricios y plebeyos. O sea, una igualdad y una parificación desde todo punto de vista. Social, religioso, militar, gubernamental, político, jurídico, desde todo punto de vista. En este conflicto entre patricios y plebeyos, definitivamente el exército centuriatus, al abrirse con el rey Servio Tulio, el segundo rey etrusco, también la posibilidad a los plebeyos de entrar al ejército, evidentemente representó el medio a través del cual la plebe pudo obtener la satisfacción de sus reivindicaciones y mediante el cual se verificó la evolución de la estructura del gobierno de Roma. Las guerras incesantes de Roma durante los siglos V y IV antes de Cristo pusieron a los plebeyos en condiciones muy favorables para poder desarrollar su batalla política y su revolución social. La ciudad de los Cuirites tenía, de hecho, una extrema necesidad de la plebe, no solo para que trabajaran para el comercio, para la agricultura, para la economía, sino también para que reforzaran el ejército. Por eso, como hecho inevitable, la plebe se comportó
con relación al patriciado como una clase económico-social capaz de oponérsele y condicionarle. Así es que sus aspiraciones salieron de lo genérico y sin trascendencia y pasaron progresivamente a exaltarse y precisándose en los fines para alcanzar en las acciones a desarrollar en una organización interna apta para sostener esta acción preestablecida, denominada revolución plebeya. Entonces la plebe se organizó de forma estratégica y ejerció entonces presión. Los obstáculos, no quiere decir que esto fuera fácil. La plebe tuvo obstáculos, tuvo dificultades, tuvo que esforzarse mucho. Tuvo que superar para obtener liberación e igualdad, porque en los patricios continuaba la persistencia a restringir la ciudadanía romana, en considerar la pertenencia a las gentes ciudadanas como requisito y como cualidad exclusiva para el gozo del estatus de ciudadano romano. Y por lo tanto para participar en los comicios, en el Senado, en los cargos magistratuales y además en los colegios sacerdotales, es decir, para ser parte de la estructura estatal romana. También encontraron la dificultad de la imposibilidad para la plebe del matrimonio entre patricios y plebeyos. También la imposibilidad de obtener a través de sus representantes la justa repartición de los territorios de conquista entre patricios y plebeyos. La imposibilidad para la plebe de lograr igualdad militar. Dentro de la población romana la plebe no estaba integrada exclusivamente por pobres. Más bien, un buen número de familias plebeyas eran económicamente pudientes, a tal punto que estaban llamadas al servicio en el ejército por centurias. Pero ahí está la dificultad. En calidad de pédites, es decir, soldados a pie, a diferencia de los patricios que eran equites, militares a caballo. Eso era una dificultad. La otra dificultad eran los métodos antiguos y atrasados de producción de los patricios, por cuanto los plebeyos se resistían a participar en un tipo de organización, aquella pues de la antigua agricultura extensiva de los patricios, y que entonces pues debería obligar a los plebeyos a renunciar a métodos más modernos de trabajo para la época, como la agricultura intensiva, que era más productiva y que aportaba al mercado, al intercambio y a la moneda. Estos definitivamente fueron los motivos por los cuales los plebeyos se orientaron siempre más decisivamente hacia la abolición de la civitas puritaria gentilicia de los patricios y hacia la sobreposición del populus romanus, del pueblo romano, reunido en el ejército centuriado entre patricios y plebeyos, y formar entonces una comicia centuriata, una comicia, un comicio por centurias, patricios y plebeyos. Entonces la política de la plebe se desarrolló en dos tiempos. En un primer tiempo la plebe reclamó y obtuvo la admisión del ius connubium, o sea, el matrimonio con efectos jurídicos frente y ante el Estado romano entre patricios y plebeyos. Lograda con la Lex Canuleia del 445 a.C. La
de su libertad en el ámbito ciudadano, dejar de ser súbditos, ser libres, iguales, tener paridad, pero también un ordenamiento, un derecho único, escrito, positivo, que se aplicara a todos, que después lo van a lograr con la ley de las 12 tablas en el 449 a.C. Y en un segundo tiempo, coincidente hacia la primera mitad del siglo IV a.C., la plebe reclamó y obtuvo la plena igualdad jurídica con los patricios en el seno del ejército centuriatus. O sea, una participación igualitaria y paritaria en el gobierno. En el gobierno. Y entonces se ve cómo la plebe utilizó el ejército centuriatus como presión para lograr hacer parte del gobierno. Y que ese ejército centuriatus, es decir, el ejército organizado por centurias, pasara a ser una asamblea constitucional deliberante, constituida por patricios y plebeyos, denominada Comitia Centuriata. Potente. Y así entonces patricios y plebeyos pasaran a tener igualdad. Como consecuencia, la elección de los plebeyos sobre un plano de igualdad con los patricios a los máximos cargos del populus romanus. Es decir, una participación en igualdad y paridad entre patricios y plebeyos. Esos eran las reivindicaciones de los patricios, de los plebeyos, perdón. Las reivindicaciones de los plebeyos en la revolución plebeya. Así es que la acción plebeya puesta en obra para alcanzar estos fines, propósitos, objetivos, tuvo carácter netamente revolucionario porque estaba dirigida a una completa eversión, es decir, una destrucción del sistema gentilicio de los quirites, de los patricios. Así es que en forma estratégica la plebe se organizó en partido político, un partido revolucionario con su propia asamblea, la Concilia Plebis Tributa, sus propios jefes que se convirtieron en sus representantes ante el Estado romano, los tribunos de la plebe, y sus auxiliares, los ediles plebeyos, y su propio erario plebeyo, que llegó a ser más consistente que el mismo patricio. En cuanto a los modos de lucha, el método basilar fue el de la secesión, porque es que esto es una estrategia de la plebe para llegar a la república, y utilizó un método basilar que fue el de la secesión, o sea, la retirada al monte sagrado llamado el Monte Aventino, que consistía en el alejamiento en masa de todos los plebeyos de la ciudad, propiamente en los momentos en el cual se tenía mayor necesidad para la salvaguardia por parte de la plebe, porque especialmente le habían declarado la guerra. Y entonces los plebeyos constriñeron inevitablemente a los patricios a hacer concesiones a los plebeyos. Y entonces los tribunos de la plebe esperaban esto. Las secesiones las secesiones más conocidas fueron las del 499, la del 471 y obviamente la del 449. 494, 471 y 449. Que generaron plebiscitos. Generaron plebiscitos y que se convirtieron en leyes que abrieron beneficio
a los plebeyos. Entonces la estrategia plebeya se desarrolló en una primera secesión en el seno de la sociedad romana, pues latía en ese momento un inmigrante peligro. Todos sentían la amenaza de los plebeyos en no cumplir sus obligaciones militares si no se les atendía, pues su paciencia se acabó y abandonaron Roma y se levantaron y se fueron, hicieron un campamento en el monte sagrado, en el monte Aventino, desde donde amenazaron con fundar una nueva ciudad rival en la que todos los hombres tuvieran los mismos derechos. Obviamente los patricios sintieron miedo. Roma quedó consternada. ¿Qué sucedería si estallaba una guerra? Los patricios, los quirites, tuvieron miedo y empezaron poco a poco a ceder en el sistema preexistente a través del puente de los tribunos de la plebe como representantes políticos de los plebeyos, quienes cuando los patricios los buscaban en el monte Aventino empezaban a gritar lo que quiere la plebe, que dio origen a lo que conocemos hoy, los plebiscitos. Bueno, la palabra plebiscito viene del latín plebiscitum, plebis, el genitivo de plebe, y citum, que quiere decir decreto, ordenanza, que se convierte de plebiscito a ley. Y es lo que quiere la plebe, que hoy en día se entendería lo que quiere el pueblo. Entonces, cuando los plebeyos amenazaron en no cumplir sus obligaciones militares, los patricios también, en forma estratégica, decidieron parlamentar con los plebeyos. Y para esta misión eligieron a un patricio llamado Menenio Agripa, excelente orador y muy estimado por la plebe, quien logró convencer a los plebeyos invitándolos a la reconciliación y llegando a una pacífica solución a fines del año 493. Se me viene a la mente que en forma contemporánea, en el año 494 a.C., los persas destruyeron a Mileto en Grecia. Pero sigamos con Roma. Los plebeyos lograron el derecho, igual que los patricios, de poseer su propia asamblea, la concilia plebis, pero donde el derecho a votar sería independiente de la riqueza e igual para todos. También se decidió ponerse bajo la dirección de 2 tribunos de la plebe y de los ediles plebeyos aceptados por el patriciado. Decisión confirmada con las leyes sacre, que establecieron que los funcionarios plebeyos fueran sacrosanti, o sea, sagrados, puestos bajo la protección de las divinidades plebeyas que eran Serere, Libero y Libera, y que quien sacrílegamente levantara la mano en contra de ellos fuera asesinado en señal de expiación. Posteriormente, la ley Valeria Horatia, en el año 449 a.C., propuesta por los cónsules Lucio, Valerio, Potito y Marco Horacio Barbado, de ahí su nombre, Valeria Horatia, votada por la Comitia Centuriata, posteriormente confirmó todo esto decidido en esta secesión. Esta ley Valeria Horatia es muy importante porque como ley fue el cambio para que los plebiscitos tuvieran eficacia de ley en el Estado. Se logró normas que para regular la convivencia del pueblo romano, por cuanto se publicaron la ley de las 12 tablas, lex duodecim tabularum, conocida como una ley de igualdad romana, no obstante, 2 ciertamente antiplebeyas.
Fueron importantes consecuencias jurídicas en el derecho sustancial con la publicación de la ley de las 12 tablas, pero también con el derecho procesal con el inicio del procedimiento de las acciones de la ley y sus interrumpidos efectos futuros, aún hasta en la actualidad. Fue un gran logro para los plebeyos que el derecho fuera común de aplicación obligatoria tanto patricios como para plebeyos. Un logro visualizado en enormes ventajas que se han proyectado a través de la cronología de la historia universal de la humanidad. 5 años después, en el año 445, después de que se publicaron la ley de las 12 tablas, lograron la lex Canuleria propuesta por el tribuno de la plebe, Cayo Canulelio. Entonces lograron el ius conubio en el matrimonio mixto entre patricios y plebeyos. En fin, la fase de crisis a través de la revolución plebeya trajo cambios. Después de muchos sucesos se pudieron calmar solo en el año 367 antes de Cristo, con las leyes Licini y Sesti, mediante las cuales se reconoció a los plebeyos el derecho de aspirar anualmente a uno de los 2 puestos de cónsules. Solo hasta este momento, hasta este año histórico, se introdujo en la estructura estatal romana un verdadero sistema republicano, la diarquía consular anual, denominado este sistema la Res Publica Romanorum, o sea, la República Romana, dándose inicio al siguiente periodo preclásico. Entonces, con estas leyes Licini y Sesti, se logra la República y se inicia un nuevo periodo, el periodo preclásico. Muchas gracias.